Exactamente. Mira, y hagamos un recuento. Son las 11 de la mañana y 10 minutos. ¿Qué es lo que está pasando acá en el Centro de Justicia? Nosotros estamos en el edificio justamente a la espera de lo que va a ser la audiencia de control de detención y de eventual formalización de Karina, la hija mayor de esta mujer de 70 años que desaparece justamente la mañana del día viernes. A eso de las 9 de la mañana es vista por última vez en la comuna de Recoleta. Luego de esto, la familia comienza a rastrearla, a buscarla, y hay una persona al interior del mismo domicilio. ¿Quién es? Karina, quien finalmente es detenida. La mujer de 70 años es encontrada justamente en el patio posterior de su vivienda, lamentablemente enterrada, con una maleta, incluso con una remoción en un jardín en donde incluso se le instalaron algunas plantas. Esto es bien macabro lo que ocurre justamente en su propio domicilio. Y es su hija mayor la que es detenida en la tarde de ayer, luego justamente de llegar la orden de detención y que finalmente hoy día la tiene aquí enfrentada a la justicia. ¿Participó sola? ¿Existe algún otro autor intelectual? Al menos existen antecedentes de que esta mujer de 70 años habría sido amenazada, se sentía amenazada al menos por su propia hija, incluso por su pareja, según han relatado los cercanos. ¿Por qué mantenía este contacto? Por el cuidado de un nieto de menos de 10 años, al que finalmente lo trataba como su propio hijo. Esto es finalmente lo que estamos observando hoy día, una adulta mayor que incluso era supervigilada con cámaras de seguridad para que nada le fuese a ocurrir luego de que fuese también víctima de un atentado incendiario en la misma casa hace aproximadamente un año. Y esto es lo que vamos a observar en cosa de minutos, Claudio. José, Pri, la verdad es que a todos nos tiene bastante impactados los detalles de este caso. Hay muchos que no les podemos revelar, evidentemente, por lo crudo de esto, pero configura una relación intensa, sumamente conflictiva de una madre y su hija y el resto de la familia tratando de protegerla. Hasta ahora lo que tenemos es que hay cerca de 3 audiencias muy breves que debiesen concluir en cosa de minutos y comenzaría entonces esta audiencia de control de detención de Karina, esta hija de 49 años. Estamos todos esperando, primero, a saber si vamos a poder ingresar a la sala, a escuchar esta audiencia, así que vamos a tener acceso a la prensa. Entiendo ya que hay algunos antecedentes que nos hablarían de que al menos sería transmitida, pero todavía tenemos que esperar la confirmación una vez que comience esa audiencia. Y si tú puedes hacer un paneo, Darwin, te das cuenta que estamos todos esperando justamente ingresar, Rodrigo, para poder conocer los detalles que llevaron a la policía a tener entonces la convicción de que esta mujer debe enfrentar la justicia como imputada. Te escucho. Sí, bueno, vamos a verlo. Esperamos saber, digamos, más detalles una vez que se realice la formalización para entender qué es lo que va a presentar la Fiscalía como pruebas para imputar el delito de parricidio. Te quería preguntar, ¿qué se sabe el día de hoy del resto de la familia? ¿Lo has podido ver ahí? ¿Qué se sabe? Poco, la verdad. Mira, yo tenía contacto hasta el día de ayer, este antecedente lo he contado anteriormente, lo voy a contar nuevamente, pues es que hay público que se está sumando a la sintonía. Cercanos a la familia me contactan el día sábado, ella desaparece el día viernes, me contactan el día sábado. Yo mantengo comunicación con ellos durante el fin de semana. Ellos esperaban que nosotros como programa ayudáramos a encontrar a la señora Rosa. El día domingo por la tarde me escriben y me dicen que finalmente no va a ser necesario, que lamentablemente tuvo este desenlace. Y el día lunes nos enteramos a través del mensaje que se trataba justamente de la señora Rosa, el caso de Recoleta. Bueno, luego de eso la comunicación ha sido intermitente. Hay momentos en donde ya no contestan los mensajes, entendemos que la familia además elaboró un comunicado y luego de eso no se va a referir más al tema. Y los cercanos tampoco han querido referirse a los detalles, sabiendo que probablemente lo que vamos a escuchar en la audiencia va a ser sumamente complejo en el ámbito familiar. Aquí, de comprobarse, no estamos hablando de un atacante, de un homicida externo, sino que estamos hablando de un integrante de la familia. Y eso los tiene muy complicados. Sí, tienes toda la razón, Rodrigo. Yo creo que este es un caso que a nosotros nos tiene que hacer reflexionar. Porque estamos hablando de una mujer que fue atacada, perdió la vida de la peor manera en su casa y la amenaza era su propia hija. El tema es que esto no es una discusión que escaló y fue de un minuto a otro. Hubo señales que a la señora Rosa la dejamos sola. Como sociedad la dejamos sola, trató de salvarse sola, no pudo porque terminó de la peor forma. El relato de Rodrigo es estremecedor.
Porque resulta que estamos hablando desde hace años, se habían tomado incluso medidas de seguridad, se instaló la cámara por si llegaba su hija, ella cuidando a su nieto, y además entendiendo que estaba en una etapa de la vida en donde no se dan todas las condiciones favorables para seguir criando. O sea, ella ya era una mujer más vulnerable, está más decaída, a los 70 años empiezan a aparecer las enfermedades, con pensiones que son paupérrimas, pero así a duras penas tenía que seguir cuidando a su nieto. Y la principal amenaza era su hija. Hay abuelos que se sientan amenazados por sus nietos. Cuando la amenaza es al interior de la familia, es peor. O sea, es el peor de los mundos. Y lamentablemente no es el único caso. Eso es lo que finalmente a nosotros nos tiene que hacer reflexionar como sociedad. ¿A quién debió acudir la señora Rosa? Porque si ella acudía a alguien o probablemente también escuchaba los reproches del entorno, de sus vecinos, no tengo idea, pero de decir, oiga, preocúpese de su hija, que mira cómo está, anda drogadicta. Pero escapó de las manos y muchas veces los padres no denuncian, estando en riesgo, porque también se sienten responsables de lo que sus hijos están haciendo. Entonces, de verdad, yo siento que ella vivió quizás cuántos años una verdadera pesadilla. Por eso hay que reflexionar, doctor. Sí, hay elementos muy importantes de entender cómo evoluciona el adulto mayor que va tendiendo a encerrarse más bien en su casa, a salir menos, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre cuando la amenaza no está afuera, está dentro de la casa? Peor. Y el adulto mayor que sabe que al día siguiente la perspectiva es tan mala como el día de hoy, y que lo que va a venir después puede ser tan malo como lo que ya ha pasado, con incendio, la propiedad, etcétera. Eso va generando un círculo en que hay una desesperanza aprendida, una tendencia a la depresión, y con esa depresión menos iniciativa para buscar ayuda, para pedirle a alguien que le pueda ayudar a salir de esta situación tan amenazante. Es muy complejo cuando esto es dentro de la casa y dentro de las personas que podrían ser el apoyo para el adulto y se transforman posiblemente en sus victimarios. Es peor todavía. Rodrigo Pérez, entiendo que tienes más antecedentes. Sí, bueno, que habla un poco sobre la misma relación que tiene ella con Karina. ¿Te acuerdas que yo te había hablado de que el argumento de la señora Rosa era: si yo no asisto a mi hija, mi nieto más chico va a quedar en la calle? Sí. Bueno, esto tiene que ver con un antecedente específico. Cuando ocurre lo del incendio, a ver, hagamos como una cronología. Ocurre lo del incendio hace aproximadamente un año, ¿verdad? Sí. En el momento que ocurre el incendio, habrían existido amenazas a viva voz de parte de Karina hacia su madre. En el contexto de esas amenazas, les habría gritado, estoy parafraseando, pero le habría gritado algo así como: de esta te salvaste, pero de la próxima no. Por eso finalmente entonces la familia la cubre, la comienza a defender e instala las cámaras de seguridad. Esto ocurre a viva voz, es decir, algunos vecinos se habrían enterado además de esto. Sale entonces de la casa, la familia protege a la señora Rosa, se queda viviendo donde mismo, por supuesto, pero ya no con Karina, y ella se va a vivir a la comuna de Independencia, cercano, relativamente cercano justamente al domicilio de Recoleta. Bueno, esto ocurre hasta que Karina es desalojada de este domicilio a propósito de mal convivencia, es desalojada del lugar, de hecho sus cosas terminan en la calle, incluido su hijo, este hijo de menos de 10 años. Y es por eso entonces que Rosa, al observar esta situación, ve a su hija y a su nieto viviendo prácticamente en la calle y lo rescata nuevamente y asume entonces la convivencia en la comuna de Recoleta, en el mismo domicilio donde finalmente es encontrada. Exactamente. Sí. Estos son mayores detalles que vamos profundizando finalmente lo que sabemos por encima, ¿no? Sí. Un poco esta relación de asistencia, de convivencia, pero muy tensa por lo demás. Yo sabía, porque además no es solamente que ella sintiera miedo de su propia hija, ella también quería proteger a su hija y a su nieto. Y probablemente para no generar mayor preocupación en su entorno, quizás cuántas amenazas ella se guardó y no las contó. Porque además tú dices que a viva voz eran las amenazas que se escucharon antes del incendio. Ahí debe haber decenas
que no quedaron registradas, que no las sabemos, Sí. digamos, básicamente. Seguramente el propio interno de ella nomás. ¿Claudio? Repe, y a propósito del llamado que hacía PRI sobre la reflexión que tenemos que hacer todos, Sí. a propósito de todas las señoras rosas que nosotros conocemos o que sabemos que existen. Sí. Y yo creo que no solamente el llamado a la reflexión, sino también a conmoverse con este tipo de situaciones y no solamente a conmoverse, sino a activarse. Hacer las denuncias, cualquier persona puede hacer una denuncia por violencia intrafamiliar y también quizás hacer un llamado a los tribunales de justicia, a los tribunales de familia, en que cuando participe un adulto mayor, una persona mayor, y que existan dudas o al menos sospechas, esas causas no se archiven, no obstante la retractación, que al menos como protocolo se establezca pedir un informe a la municipalidad, un informe social, para ver la situación de esa persona mayor, para ver eventuales situaciones proteccionales de niños que pudieran estar en ese mismo domicilio, y eso se puede hacer. ¿Qué se necesita? Voluntad. Se necesita iniciativa. Y yo creo que este tipo de casos nos tienen que llamar a movilizarnos en esa dirección. Sí, ¿sabes qué se necesita también, Claudio? Se necesita un acompañamiento. Porque yo me imagino que es inherente al ser humano, a un padre, una madre, seguir protegiendo a su hijo. Porque a lo mejor, claro, se pueden archivar porque las personas van y no prosperen en esto y no prestan más declaraciones y las causas se terminan archivando. Pero resulta que, más allá de olvidarnos de la causa, para eso están los servicios de asistencia social de los municipios. O sea, somos muchos los que estuvimos ausentes en torno a la señora Rosa, que terminó salvándose sola y no pudo. Si la dejamos sola. Es la red completa. ¿Sí? No solamente son los vecinos, es la red institucional de las personas que tienen una obligación. De todas maneras, oye, estamos muy atentos a la audiencia que va a comenzar en cualquier minuto. Rodrigo nos va a dar detalles de todo eso. Hacemos un corte rapidito y seguimos.